buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos de Conversando con Libidu. ¡Qué bueno! Hoy empezamos. Bienvenidos. Es tiempo de ejercitar tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenidos a tu programa Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes, Dios les bendiga desde aquí, desde la Florida, Estados Unidos de América. Para mí es una bendición, es un propósito de Dios, como lo dice este tema de hoy. Es un propósito en mi vida, en la vida de la persona que viene con nosotros con este tema. Quiero dar un saludito a todo mi esposo por ahí que entró, a Leito, a Didier y a todos los que vayan llegando, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga por este mensaje tan hermoso y la persona que trae este mensaje tan especial para contarnos acerca de su vida. Y ese propósito es el que queremos compartir, el que queremos decirle a las personas, mira, si ella pudo, ustedes también pueden. ¿Se puede cambiar su vida? Claro que sí, claro que todos podemos hacer cosas diferentes. Dios nos ha traído para que hagamos cosas diferentes. Y el Señor dice en su palabra, y yo les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Y hoy ese tema lo podríamos decir, ese es un rema de Romanos 8:28. Y todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y así es a los que hacen su voluntad conforme a ellos. Hoy estamos con un programa muy lindo. De esta manera vamos a llevar este compromiso de este tema para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá en esta tarde. Desde Pereira, ya creo que me le mandaron el tema a ella. Por aquí vamos viendo a ver, que creo que por aquí se me todo. Pero Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Podríamos entender eso, fíjate que nos cuesta entender que nosotros somos propósito de Dios, que nosotros nos trae Dios a este planeta a vivir una vida, a vivir una historia. Depende cómo nosotros la manejemos, depende cómo nosotros seamos, esa historia se va a llevar a cabo y se va a llevar para su bien. Muchas ocasiones nosotros nos desviamos del propósito de Dios, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y quién son sus hijos? Nosotros que estamos escuchando palabra, que nosotros estamos oyendo, que estamos viendo cada día qué podemos mejorar y qué podemos hacer. Bueno, entonces Dios nos creó a nosotros con propósito. Recuerda esto, póntelo en tu mentecita. Pero es que mi niñez fue muy dura, mi niñez fue difícil, y lo cuenta nuestra invitada en el día de hoy, Adrianita. Nos dice qué es lo que tiene, qué es ese dolor y ese sufrimiento. Y lo podemos decir nosotros, todos nosotros tenemos una historia. No importa qué es usted, no importa cuál es su trabajo, no importa qué tan elegante se haya sido su vida. Déjame decirte que todos tenemos una historia. Pero depende de la historia, si tú la quieres llevar a cabo por el buen camino o la quieres llevar por el mal camino. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios la honra y la gloria en todo lo que estamos viendo, ay, pero usted me va a decir, Libidu, que a mí sí me hicieron esto y esto y esto, yo tengo que adorar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me estaba sucediendo todo esto? Entonces, ahí es donde está el plan de Dios, de decir, yo voy a aceptar y voy a aprender y voy a crecer y voy a salir adelante con todo esto que yo estoy viviendo. No lo voy a echar para la inversa. Es como un carro a reversa. Si usted tiene un carro y lo lleva a reversa, usted va a tener más carros atrás y usted se va a hacer daño. Entonces vamos a traer a esta invitada hermosa. A ver por aquí. A ver, vamos a darle la solicitud. Ese tema, ¿echó de reversa o siguió hacia adelante? Porque su historia es de impacto, su historia es para agradar a Dios, su historia es para enseñarnos lo que Dios ha hecho en esta vida tan maravillosa de esta hermosa mujer. Vamos a pedirle a Dios que nos deje entrar el internet
la conexión se demora un poquito, hay que estarse tranquilitos y poder entender de que esto es tecnología. Bueno, mientras tanto, ¿y cómo poder descubrir el propósito de Dios? Nosotros tenemos bastantes problemas para poder descubrir el propósito de Dios porque somos rebelditos, ¿no? Tenemos rebeldía, no rebelditos, somos rebeliones. Peleamos contra nosotros mismos, peleamos contra Dios, peleamos contra todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando. Bueno, parece ser que se está conectando, se está agregando por allá. Y ustedes, mientras tanto, pues aquí hay que orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos porque este programa siempre tiene mucho ataque. Siempre tenemos este problema. Yo lo he compartido esta semana esperando de entre usted y yo le hago la petición. Bueno, entonces tenemos muchas cosas que contar. Somos hechura de Dios, somos creados en Jesús. Todo lo que Dios ha hecho ha sido para nosotros honrarlo. Y no solamente somos nosotros los que pasamos por momentos difíciles, también en la Biblia nos enseñan a mucho patriarca, mucho hombre de la fe que pasaron por momentos bien difíciles y no se dejaron quebrantar, siguieron adelante. Yo soy un testimonio de eso. Vamos a intentarlo tranquila, vamos a probar por aquí en el nombre de Jesús y seguimos insistiendo y seguimos persistiendo. Bueno, entonces Dios hace cosas nuevas de las cosas que uno dice que son malas. Ahí estamos. Dios me la bendiga. Ay, Dios mío, yo la amo y la quiero. Bendiciones. ¿Cómo está? Ya casi le suelto Hola, su título, pero no se lo voy a dejar ir todavía. ¿Cómo está? Dios te bendice. muchas gracias, igualmente para todos, que Dios los bendiga, gracias por su invitación. No, a ti muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Eres una mujer de gran valor. Todos los que ven este programa somos de gran valor para Dios. Entonces, así que preséntate, saluda a nuestra gente que nos ven en Europa, en Brasil, en Colombia, en Pereira. Un saludo para ellos. Y los que van a ver este video, yo los invito a que pongan su corazón, a que le oren a Dios, de que les diga, Señor, habla a mi vida porque yo tengo angustia, porque yo tengo dolor. Y el testimonio de esta persona hermosa cambie tu vida también para ti. Amén. Vamos, mi amor. Muchas gracias, Libby. Bueno, mi nombre es Adriana Aguirre, de la zona cafetera de Colombia, en la ciudad de Pereira. Eh, Quiero empezar pues dándote las gracias, Sí, mi amor. contándote un pitico la razón por la cual yo acepté estar en tu programa, porque vengo creyéndole a Dios todo lo que me dice, y justo esa semana cuando tú me contactas, el Señor me había hablado en una prédica que debemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, digamos que en obediencia a esto, acepté tu invitación. Eh, Quiero empezar con un mensaje que el Señor me dio hace muchos años, desde hace 15 años que lo conocí y que pude dejar que Él entrara a moldear mi vida, y que hoy sigue siendo rema en mi vida. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desanimes porque Bendición. yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este pasaje Solo siempre. me lo dio Dios justo en una situación muy difícil que viví, que fue crucial y por la cual yo hoy soy cristiano. Y esa razón fue mi hijo Jonathan. Y Dios me dio esta palabra y hoy sigue cumpliéndola. Y gracias a Él estoy acá. Gloria a Dios. Entonces, quiero iniciar diciéndoles a todas las personas que te siguen, que estén conectadas, que Dios es bueno y que Dios cumple sus promesas y que el propósito que Él tiene con nosotros se va a cumplir. Gústenos o no, se cumplirá. Entonces quiero iniciar dándole gracias a Dios, la gloria y la honra para Él, pidiéndole que por favor todo lo que yo pueda decir acá no falte jamás a la verdad, que sea tal cual como yo lo he vivido, como Dios me permitió superarlo y vivirlo, porque tenía un buen propósito con ello. Entonces, no, muchas gracias, y que sea Dios a través de mis palabras tocando el corazón que Él desee tocar el día de hoy. Gracias, Liz. Amén, amén. Bueno, yo estoy tocada mi corazón de escucharla también a ella y vamos a tener ese tema de verdad que pongan su corazón.
No la mente, porque cuando metemos la mente metemos a otro. Pongamos nuestro corazón para que Dios nos hable. No sé si quieras colocar tu teléfono en un lugar donde no lo tengas que tener y estés más tranquilita. No tengo dónde. Bueno, Estoy vámonos, aquí. pues, mi amor. Ya hacía rato estaba bregando a ver dónde lo acomodaba y no he podido. Una Voy a intentar no mesita y mover. algo así, artico, no sé. Te vas a cansar. Voy Bueno, a vámonos, mi intentar amor. no mover. Bueno, pues mi historia inicia hace 53 años. Yo nací en la ciudad de Manizales, producto de, bueno, de situaciones. Llegué a la vida de una mujer de 14 años y de un hombre joven, ambos jóvenes y responsables. Quizás no fue la mejor forma de llegada. Dios tenía ya un propósito con estos padres que me dio terrenales. Nací allá, a los 2 meses de haber nacido en Manizales, me dejaron, me dejaron totalmente abandonada. Me recibieron mi bisabuela y su esposo eh, en unas condiciones bien precarias. Entonces, realmente creo yo que jamás tuve una mamá, jamás tuve un papá. Llegué a un hogar de personas que me dieron de lo que tenían para dar y eso que tenían para dar eh, no era de pronto lo que uno esperaría como a esa edad de bebé y como persona, pero hoy creo que fue lo justo, ¿cierto? Por muchos años fui maltratada desde mi niñez, realmente nunca tuve niñez, fui maltratada, fui abusada, fui producto de abuso sexual, maltrato físico, abuso verbal. Um, Tengo muchos recuerdos, muchos, y por mucho tiempo caminé como con ese sentimiento de por qué mi bisabuela me odiaba, porque nunca supe si me amó o me odió, porque en un momento me decía te amo y al segundo me estaba maltratando Mira, con palabras, con golpes. Yo no viví lo que un niño normalmente debe vivir, ¿cierto? Que es el cuidado, el amor, eh, como esas cosas lindas que uno quiere darle a los hijos. No lo viví y tengo mis recuerdos como muy nítidos desde 5 años, donde yo ya iniciaba a hacer cosas como un adulto, como lavar la ropa en un río, como cargar agua, porque vivíamos en una pobreza muy, muy extrema y tenía que cargar agua, donde me levantaban a las 5 de la mañana a hacer arepas y a prender un fogón de leña y pues mis manitos eran muy chiquitas, entonces no era capaz de hacer una bendita arepa y me daban una pela por ello, donde a la edad de 7, 8 años empecé a ser abusada totalmente con el consentimiento inclusive de mi abuela, de mi bisabuela, porque era mi bisabuela. Eh, como yo no tenía mamá, mi bisabuela ejercía sobre mí mucho tema psicológico, entonces yo recuerdo mucho una canción que era La hija de nadie, y ella siempre me ponía la canción y me decía, esa es usted, la hija de nadie, y con palabras muy fuertes siempre me decía que yo no iba a servir para nada, que yo era poco menos que un animal, que era lo peor. Y nunca tuve de ella como la certeza realmente qué pasaba, porque como te digo, en un momento me decía mi mona linda y me abrazaba y al minuto me estaba maltratando con palabras y con maltrato físico. Entonces fue una cosa muy terrible porque no hubo amor, lamentablemente no hubo amor. Digamos que yo desde esa etapa empecé a desarrollar como una rebeldía, pero hoy lo veo como una rebeldía sana, porque mientras ella me repetía que yo era la hija de nadie, que no iba a servir para nada, mientras ella me maltrataba, yo recuerdo mucho que en mi mente de niña yo me repetía que yo no era eso y que yo no iba a hacer eso. Y en mí siempre estaba en mi interior que yo iba a crecer y que iba a ser diferente, que mi historia iba a ser diferente. Eh, Nunca me crearon, realmente nunca me enseñaron a ver a Dios como un todo, realmente nunca lo vi como un todo porque había algo de religioso en mi bisabuela, pero
pero era muy incoherente, entonces nunca tuve una educación o una enseñanza frente a lo que es Dios, ¿cierto? Y por ende yo fui creciendo con el Dios yo, yo empecé a crecer y a ejercer mm, una rebeldía fuerte, una máscara de no me duele y nadie me va a hacer daño y yo lo puedo todo. Y así fue. Efectivamente, empecé a no dejar que las violaciones me afectaran y me volvieran eh, depresiva o algo de eso, a no permitir que lo que me repetían que yo era creérmelo, nunca me lo creí, y a no aceptar la pobreza. Yo siempre en medio de la necesidad, porque tuvimos una vida muy pobre. Mi cama, por ejemplo, cosas que recuerdo que me marcaron, mi cama eran 4 patas de guadua, no sé si conocen la guadua, de guadua con una esterilla y un colchón de paja y esa era mi cama. Y, y ropa, pues ropa prácticamente no, era muy poco, zapatos, tenía un par de zapatos. De hecho, esos son los traumas que quedan porque yo he tenido una debilidad terrible por los zapatos y llegué a tener una cantidad enorme de zapatos y no entendía por qué y era como tapando ese trauma de niña comprando zapatos. Era una pobreza tremenda, tremenda, pero pues aunado a eso, al maltrato, ¿no? El maltrato, al abuso. Eh, Les cuento la verdad, era terrible, terrible en el sentido de que mientras estaba con mi abuela, pues yo era la niña de lo que hacía ella conmigo, miedosa, callada, tímida, eh, obediente, porque fui muy obediente a ella, pues por el mismo miedo. Pero cuando estaba sola yo era terrible, el que me la hacía me la pagaba, eh, era una cosa loca, era una cosa tremenda, entonces me fui levantando como que espiritualmente pobre, mentalmente fuerte y como persona me fui levantando con un carácter de me vale 5 la gente, solo importo yo y los míos. Eh, no me interesa absolutamente nada de afuera, con una desconfianza terrible por las personas, eh, con rabia de pronto, creo yo, con rabia con la humanidad, porque yo era me fui levantando como muy en no quiero nada con las personas, a pesar de ser muy sociable y muy extrovertida, pero evitaba muchísimo, muchísimo tener amigos. Para mí y de hecho hoy es muy, muy imposible para mí hacer ese lazo íntimo de amistad con alguien. Trato con todo el mundo, trato de ayudar a las personas, pero me dificulta muchísimo contar con que alguien sea mi amigo. Y todo viene desde allá. Entonces, digamos que esa niñez, una niñez marcada con escasez, pobreza, escasez de amor, escasez económico, pobreza, mediocridad, maltrato muchísimo, abuso muchísimo, mmm, pero que en esa niña lo que hacía era volverla fuerte. Realmente eso fue lo que hice yo, escoger volverme fuerte en medio de semejantes situaciones que viví. Fuerte en el sentido de no acepto la pobreza, no la acepto para mí, no acepto que yo merezco lo peor, no acepto pensar que yo no sirvo para nada, no acepto pensar que como me decía mi bisabuela, que soy la hija de nadie y que no voy a servir para algo, eso jamás lo acepté. Y por ende, mi propósito fue demostrar que yo sí podía, que yo sí era alguien, que yo no iba a quedar allá enclaustrada en esa situación o condenada en esa marca que ella me puso. Y crecí con eso, crecí con eso, pero no me di cuenta que me estaba volviendo dura, muy dura con las personas, que eso me iba a traer a lo largo de la vida, me iba a traer consecuencias. Y bueno, por la gracia de Dios, yo creo que todo eso me sirvió, fueron herramientas que hoy
Le doy la gloria a Él porque han hecho de mí algo diferente, porque de eso malo, terrible, Dios se ha glorificado y he podido ver hoy que no era el Dios Adriana que pudo salir de esa situación, que pudo superar, que no fue yo, porque era el Dios yo, sino Dios que estaba allí desde el inicio, desde que me dejó en el vientre de mi mamá, ¿cierto? Desde allí estaba Él ya con un propósito de vida para mí y ese propósito de vida me llevó a ser hoy, a llegar al momento donde estoy hoy, ¿cierto? Pero no solo eso, sino a que de todo eso, de ese caos, de esa rabia, de ese maltrato, de ese miedo, de esos abusos incontrolables en muchos aspectos, pues Dios siempre sacaba de ahí una bendición para mí y, y me ha dado bendición grandemente con una familia, con unos hijos que próximamente les contaré también porque ahí viene la parte terrible de mi historia más fuerte, porque Dios me dio unos hijos y en el momento en que yo vengo a esa etapa de ser madre, para mí, mi vida cambia totalmente, cobra un sentido diferente y yo siento que mi vida se partió en un antes y un después, mm, pero seguía esa niña con esa, como esa caparazón dentro de ella, de dureza, de yo soy capaz, de yo he superado esto y lo seguiré superando, de no dejar que nada me hiriera o me dañara, de pensar que yo lo podía todo. Yo Supuestamente. me sentía guapa, yo decía, yo soy capaz de todo. Y Dios lo tenía de un lado, o sea, es más, yo creo que Dios no existía para mí. Yo tenía un lema y mi lema era primero el trabajo, luego mis hijos y después lo demás. Es decir, que yo a Dios lo saqué de la ecuación. Eh, por lo que viví desde niña, yo, yo a Dios lo recordaba o lo tenía en el momento en que estaba en el caos, lo necesitaba. Entonces era mi Dios bombero. Yo lo llamaba cuando lo necesitaba. Es más, creo que no existía. En ese momento él no existía realmente porque yo me dediqué mucho fue a, a superar, a forjar un futuro diferente y a creer que era yo, que eran mis fuerzas, que yo era guapa. Empecé a menospreciar la situación de las personas, no me dolía, la verdad no. Yo escuchaba personas que tenían situaciones difíciles y me daba mal genio porque yo decía, eso es gente cobarde, es gente que no tiene berraquera para salir adelante, cómo yo pude superar tal cosa, ¿cierto? Entonces, aparte de que me volví una mujer muy arrogante y muy orgullosa, juzgaba, juzgaba porque yo quería o pretendía medir a las personas con la misma vara que me habían medido a mí, ¿cierto? Entonces yo decía, si yo pude y si yo superé esto, porque esta persona con algo tan insignificante siente que su mundo es un caos. Entonces me daba rabia, la verdad, me daba rabia escuchar gente lamentándose de situaciones o sufriendo con cosas, no me gustaba, ni que me buscaran para contármelas, ni me condolía de ellos. Me volví un ser muy feo, un ser lleno de mucho orgullo, de muchísimo orgullo, de no me dejo, de aquí me paro y de yo puedo, de no me importa, no me importan los demás, eh, yo fui capaz y empecé a anular personas buenas que Dios ponía en mi vida y empecé a crear un castillo de arena que lógicamente lo había construido era yo. Y al construirlo yo, pues lógicamente no era un castillo con fundamentos ni cimientos firmes y pronto se iban a caer, pronto se derrumbaría. Um,
Recuerdo muchísimo que yo pues nunca tuve navidades, la verdad es que llegaba una Navidad a mi casa en mi época de niña y esa Navidad era esperando que de pronto fueran a la vereda donde yo me crié los hijos del rico y llevaran regalitos. Y esa era como la única motivación. Cumpleaños, nunca tuve un cumpleaños, jamás supe que fue una torta o un regalo de cumpleaños, nunca, jamás, nunca. Eh, Recuerdo que teniendo 10 años, eso marcó mucho mi vida porque yo terminé mi estudio de primaria en una escuelita de la vereda y a mis 10 años llegué un día de hacerle un mandado a mi abuela y tenían en una caja empacada, pues perdóneme la expresión, 4 mechas que tenía empacada, amarrada con una cabulla. Y está mi abuela ahí parada y me dice, mira, estas son tus cosas, entonces eh, ya, se va. Yo me voy. Imagínese una niña de 10 años que bien o mal, ese era mi hogar, ella era mi mamá y su esposo era mi papá. Eh, que me digan, se va, pues yo como que no lo asimilaba en ese momento. Cuando me dicen, sí, usted se tiene que ir con esta señora, la señora con la que me estaban diciendo que me tenía que ir era la hija del dueño de la finca donde me criaron, del sitio donde me criaron, y me dicen, nosotros somos pobres, no tenemos con qué darle estudio, usted no se puede quedar más acá, se va con ella, usted ya sabe hacer oficio, usted ya es una mujer que sabe cocinar, que sabe hacer oficio, se va a la casa de ella, le ayuda en los quehaceres y, y con eso ella le va a dar a usted la comida, la ropa y le va a ayudar para que estudie. Entonces eso, pues a un niño de 10 años, eso le marca muchísimo la vida, ¿cierto? Eso fue algo que aún hoy está en mi mente, una situación bien compleja para mí porque no lo entendía, porque fue muy doloroso adecuarme a eso, entender que en un minuto no tenía ya eso que yo pensaba que era mi hogar, que bueno, maluco con maltrato no, pero era mi hogar, ¿cierto? Saber que en un segundo me dijeron ya no más y se va, para mí fue muy doloroso y, y marcó mucho mi vida, muchísimo. Pero hoy yo entendí y hoy agradezco ese momento. Eso me dolió, eso fue muy tremendo, pero yo hoy entiendo porque pienso que si eso no hubiese sucedido, pues quizás mi vida no hubiese dado como un Bueno, vuelco, un vuelco exacto a lo que ha sido mi vida hoy. Entonces, en medio de que mi abuela pudo haber sido cruel al hacerlo, que me dolió mucho, que en mi mente de niña no lo entendía, Dios tenía una bendición detrás de eso, pero que ese orgullo y ese caparazón que había en mi corazón se demoró mucho en entender, se demoró mucho en encontrar la razón de por qué tantas cosas en mi vida. Mm, Hubo una época donde todas esas cosas de niñez me golpearon mucho, me dolía, yo lo disimulaba porque lógicamente mi orgullo no me dejaba que yo le dejara ver mi dolor a nadie, empezando porque mi lema es que uno al enemigo no le muestra su debilidad. Entonces yo jamás, yo si tocaba llorar, lloraba a solas, pero yo a nadie le contaba mis dolores, mis angustias, porque, porque yo era fuerte y porque yo podía y porque a nadie le importa lo que yo estuviese sintiendo, solamente a mí. Pero hubo muchísimo tiempo donde mi corazón estuvo muy adolorido, mucha tristeza, mucha angustia, mucho porque yo, mucho dónde está Dios, de cuál Dios hablan cuando una niña nació
y desde que empezó en el vientre de una persona, empezó a tener una vida tan escasa de amor, tan, tan llena de situaciones tan duras. Entonces yo me lo preguntaba constantemente. En mi interior había dolor y había rabia, pero ese dolor y esa rabia me llevaban a ser fuerte y a ser dura con la gente y a no dejar ver nada de lo mío. Yo jamás dejaba ni que mi familia, porque para mí era sagrado que nadie me viera débil, que nadie me viera débil. Y cargué por muchos años con eso. Eh, Me preguntaba, bueno, mi abuela, ¿por qué fue tan mala? ¿Por qué me hizo tanto daño? Quizás hubiese sido mejor que yo no hubiese nacido, ¿cierto? Pero volvía y me recuperaba y yo decía, bueno, no, yo soy berraca, yo echo para adelante, yo no me voy a dejar de esto y yo voy a demostrarle a mi abuela que yo no voy a ser el táparo, como ella me decía, que no iba a servir para nada. Yo sí voy a ser alguien y yo no me voy a quedar en esto. Entonces volví otra vez yo misma a aferrarme a que yo podía, pero ese yo podía iba amarrado nuevamente al orgullo y al ego, al orgullo y al ego, que eso es grave, eso es letal para uno como persona. Eso es como esos enemigos silenciosos que llegan al alma y dañan, y que cuando uno se da cuenta, no solamente le hacen daño a uno, sino a las personas que están alrededor de uno. Así transcurrió toda mi niñez de abusos. Era algo que yo hoy no entiendo, eh, cómo puede ser tan cruel las personas o cómo el enemigo usa a las personas para dañar tanto a un ser humano, porque lamentablemente había una cadena de abusos. Donde yo llegaba siempre había una persona que quería abusar de mí, siempre. Am, hasta mi adolescencia pasó eso, de miedo, de que donde yo llegaba siempre tenía que existir ese monstruo que iba y me abusaba. Y llegó un punto donde yo, a mis 13 años, eh, vuelve y ocurre, disculpe, vuelve y ocurre y ya como que yo me vuelvo un león y digo no más, o sea, ya no más. No voy a volver a permitir que nadie me abuse, que nadie me haga daño. Y, y vuelvo y caigo en una mentira porque estaba adolescente. Tenía, en ese entonces tenía 14 años. Cuando llega una persona a mi vida en medio de un problema terrible, de verme en la calle, de verme sola, siempre sola, y llega y me ofrece ayuda, y yo creo que de verdad es una ayuda sincera, y vuelvo y creo en alguien, y resulta que fue como una artimaña, pienso yo hoy, una artimaña de él para aprovecharse de mi necesidad y de mi angustia de lo que estaba viviendo, y termino con esta persona formando, entre comillas, un hogar, porque fue como mi tabla de salvación en ese momento, pero también fue doloroso ese episodio. Pero vuelvo y repito, después de esa situación tan terrible, tan maluca, donde no hubo amor, porque realmente yo no sé qué fue enamorarse, qué fue un romance, qué fue un novio, no sé eso. Solo sé que fue un oportunista de mi necesidad en ese momento. Pero me deja el tesoro más grande que cualquier ser humano puede tener, y más en mi condición. Me deja la razón por la que estoy hoy acá, me deja, uff, todo. Quedan 3 hijos de esa situación y ahí parte mi historia. Ahí parte mi historia en dos. Y esa historia en dos hoy es
la razón de todo. Hoy es la bendición, hoy es Dios manifestándose cada vez más, hoy es Dios diciéndome, yo ya tenía un propósito contigo y lo está cumpliendo, cada día lo cumple. Yo solo puedo decirles que no nos podemos quedar en lo que nos etiquetan, en lo que nos dicen, en lo que vivimos, que tenemos que mirar más allá. Dios es bueno, Dios existe. Eh, Se los dice una persona que no creía, que no tenía, que no tenía esa sensibilidad y ese respeto para saber que Dios ha estado siempre, siempre, desde el vientre de esa mujer donde me puso, hasta el día de hoy, siempre ha estado conmigo, en medio de esas violaciones, en medio del maltrato, en medio del golpe, en medio de la mala palabra, en medio del hambre, de la escasez. Dios siempre estuvo allí, siempre ha estado allí. Hoy, por la gracia de Dios, lo puedo testificar y les digo, absolutamente nada de lo que he vivido, malo, terrible en mi vida, lo cambiaría, porque sé que gracias a eso Dios hoy se ha manifestado en gran manera en mí. Y yo le digo mucho a Dios, Señor, si ese era el propósito tuyo, te lo agradezco. Te agradezco que me hayas puesto a pasar por todas las situaciones que pasé, que me hayas puesto en las personas donde me pusiste como padres adoptivos. Te agradezco lo que he vivido con cada persona que me ha hecho daño, porque desde allí Dios me ha levantado y hoy me ha mostrado que su misericordia y su amor nunca, jamás ha dejado de estar conmigo. Y poder dar hoy testimonio de eso, para mí es un honor saber que Dios es el protagonista de esta historia. Él la empezó, Él la acompañó, la está viviendo hoy y Él la llevará feliz término. Para mí, servirle hoy a Dios, poder sentirlo, poder darle gracias por los malos momentos, por el dolor, por la angustia, por el maltrato. Poderle decir, Señor, gracias porque allí estabas tú. Gracias porque el enemigo quiso dañar lo que ya Dios tenía trazado para mí. Y yo solo puedo decirle a las personas que estén escuchando este video o lo vean, no desmayen, no se crean lo que el enemigo quiere que creamos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos creación de Él y Él nunca falla. Él solamente está esperando que cada uno de nosotros dispongamos nuestra mente y nuestro corazón a obedecer. Y cuando eso pasa, cosas nuevas y milagrosas llegan a nuestras vidas y aprendemos a ser felices en medio del dolor y aprendemos a desprendernos de decir las cosas, porque yo decía, yo jamás le contaría mi vida a nadie y hoy lo estoy haciendo. Gloria a Para ti. mí por años esto fue guardado como mi secreto, mi tesoro, porque yo decía, yo no tengo por qué contarle a nadie las porquerías que me hicieron, pero entendí que eso es lo que el enemigo quiere, que todo eso oscuro, malo que tenemos, que vivimos, que nos pasó, lo atesoremos y lo guardemos y no lo saquemos al aire, a la luz pública, que no avergoncemos. Cuando yo saco todo eso de mí, cuando yo lo digo, cuando yo lo testifico, yo estoy debilitando el poder que el enemigo tiene con esas cosas y le Así es. estoy dando la honra a Dios, porque en todo momento, Amén. en todas las cosas horribles que yo he vivido, solo puedo decir que hoy vi la mano de Dios extendida con gran misericordia sobre mi vida, siempre, siempre, pero que me demore mucho para entenderlo y para verlo. Y esa demora fue gracias a mi orgullo, a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, al creer que yo decía, infierno, infierno es esta tierra, cielo, cielo es como usted le dé la gana de vivir. Eh, Dios
No, el Dios mío era yo y eran mis hijos, pero Dios en su amor y misericordia me mostró que no era así, que por mucho amor que hubiese hacia mis hijos, no son míos, son de Él, Así es. que los planes míos con ellos, Dios se ríe de ellos, porque una cosa eran mis planes y otra los que Él ha ido ejecutando. Y yo hoy le doy gloria a Él porque está haciendo en mí cosas grandes. Y parte de esas cosas grandes y parte de esa historia es estar hoy aquí con mi corazón abierto de par en par, porque Dios sabe que no he mentido en absoluto, que todo lo que yo viví, todo absolutamente ha sido para darle honra y gloria a Él. Y gracias a Él por haberme rescatado, por haber estado allí, Gloria a Dios. por permitirme hoy llegar a la edad que tengo, enamorada de Él, con conocimiento, y diciéndole, Señor, aquí estoy para que sigas haciendo en mí tu voluntad como siempre la has hecho. Eh, esta historia yo se las quise resumir un poco hasta mi adolescencia, porque la parte maravillosa de la caída de ese castillo y de volver a edificar con cimientos firmes empieza después de mis 15 años en adelante, hasta hoy, hasta mis 53 años. Y he entendido que en Dios todos los días, un día a la vez y todos los días, y que nunca voy a terminar de ser pulida y aprendida, que nunca voy a terminar de ser producto terminado. Pero hoy tengo la gran ventaja y es que de toda esa historia triste, de todas esas etiquetas que me pusieron, de todas esas cosas que viví, hoy me queda la grandeza, la gratitud enorme, porque sé que Dios todo eso lo utilizó para bendecir mi vida. El enemigo lo puso para dañar, pero Dios sacó bendición, bendición de todo eso para dar. Entonces, no olvidé darle las gracias enormes. Espero que quien lo escuche, quien lo lleve, quien Dios quiera que de verdad este testimonio sea para que su vida tenga un poco de reflexión y de evaluación lo que haya hecho hasta hoy. Es decirle, no desmayen, no se crean lo que el mundo nos quiere hacer creer. Dios es grande, Dios es bueno. Él solamente está esperando que nosotros dispongamos nuestro corazón, que obedezcamos y que seamos humildes para aceptar que no somos nada, que sin Dios no somos nada, que Él es el dueño de todo y que a Él le pertenece todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, lo que tenemos, los títulos, lo que somos, que si no tenemos a Dios en el corazón y la disposición de que Él entre a esta habitación llena de tantas cosas feas, pues difícilmente podremos ser renovados en nuestro espíritu. Hay un, hay un pasaje que ha hecho rema bastante en este proceso. Cuando yo empecé a darme cuenta de mi orgullo, de mi arrogancia, de mi dolor oculto, de, de todo eso que yo tenía ya guardado, empecé a decirle a Dios que me ayudara mucho en eso y que sacara de mí todo eso que ni aún ni yo lo conocía. Y es el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, porque solo Dios puede crear mi corazón limpio, solo Dios puede escudriñar lo profundo de nuestro corazón y nuestro pensamiento, y solo Él puede renovar mi espíritu todos los días en amor, en fidelidad a Él. Y gracias a que todos los días yo le llevo a Él todas las imperfecciones que hay en mí,
todas las falencias, todo el dolor, todo lo que llega día a día que me atañe, que me daña, yo se lo entrego a Él y Él simplemente lo quita y me da nuevamente un día con esperanza, un día con la certeza de que ahí está Él. Y yo creo que este momento para mí es de gratitud a Dios, gratitud a usted, porque deja que Dios la use y por algo Dios la puso a contactar. Muchas gracias. Eh, no me queda sino decirle a las personas que estén allí que simplemente dejen que Dios entre y haga en ustedes esa limpieza maravillosa que solo Él puede hacer, que Él quite esas etiquetas y todo eso que otros quisieron poner para dañar. El enemigo utiliza absolutamente todo lo que pueda para dañar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, pero está en nosotros si se lo permitimos, porque si dejamos que Dios entre a nuestro corazón, nada de lo que venga de parte del mundo, de la maldad, podrá dañarnos. Muchas gracias, Dios los bendiga y espero en la próxima oportunidad continuar con el final de esta hermosa historia. Muchas gracias a ti, de verdad que quebranta mi corazón. Y Dios habla a cada uno de nosotros, a cada uno nos tocó un pedacito hoy de la historia de Adriana tan hermosa y tenemos un segundo programa para hacer después de septiembre, si Dios quiere, que vamos a continuar con la historia de una niña que desde los 2 meses ha sufrido, ha pasado todas estas historias tan difíciles donde no ha habido un momento de alegría y muchas veces nos quejamos nosotros que lo hemos tenido todo desde niños o tal vez no todo, pero venimos hablando y vamos a contra de Dios y vamos a contra de todas las personas tal vez que tienen algo más que uno y uno piensa que uno no tiene nada. Yo primeramente pongo a Dios. Gracias por esas palabras tan hermosas. Hoy me dices tú a mí algo que siempre yo le pregunto a papá Dios en un buen término. No porque estoy aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Y cada que digo que tengo que hacer aquí, es donde me dice, búscate otra persona más. O me llegan, ahora ya llegan, gracias a Dios, y me dicen, yo quiero contar mi testimonio. Y yo siempre lo voy a decir. Si tú no lo cuentas, entonces, ¿quién lo va a contar? Y tú dijiste algo muy hermoso. Avergonzamos al diablo, al enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Y Dios dice en su palabra, a Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Nosotros somos hijas de Dios, somos preparadas con diferentes situaciones, con diferentes traumas, pero así como tú lo dijiste, hay muchas mujeres, y como lo hice yo un día, ¿dónde está Dios? Yo sola puedo, yo soy capaz, a mí me vale y yo hago como a mí me guste o como yo quiera, y en realidad estoy atentando contra mi propio yo, contra mi propia vida, porque estoy atrasando el plan que Dios tiene para mí. Y entre más rebelde sea, más bueno es usted para los caminos de Dios. Así que yo le digo a mi amigo y mi amiga, aflójele ahí al freno, porque me lo van a traer, mijito, con aquí atrásito, mire, y y usted va a llorar. Y ahí es donde ahí es donde uno dice, gracias, Dios mío, porque tú te glorificas en nuestra vida. Eh, Esta es una manera también de llevar ese mensaje, ese evangelizar, de que es Dios, no eres tú. No es nadie, aquí no hay nadie, solamente Dios, porque yo tengo planes y el Señor dice, tus planes no son mis planes, tus caminos no son mis caminos. Y como Nosotros, dijiste tú, papá Dios se ríe y dice, ¿cómo así? Así que ahora usted es el que diseña y el diseñador soy yo. Adriana, gracias. Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos grandemente. gracias, bendiciones a todos, gracias, Hermoso. Y gracias. quedamos Que Dios los pendientes bendiga. que esa niña de 2 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 14 años, echada, aborrecida, dejada,
ha llegado, va a llegar el momento donde dice, aquí está la gloria de Dios. Amén. No, Aquí es es que donde la siguiente parte de la historia es la hermosa, porque allí es donde vamos a ver cómo cae ese castillo y cómo Dios vuelve y lo levanta de otra manera. se De llamaría verdad que entonces las bases hechas de Dios, las bases, porque ya vienen cimentadas en Dios, no vienen cimentadas en la niña abusada, en la niña con necesidad, en la niña con hambre. Y si usted le tocó este tema, por favor, compártalo, porque hay muchas niñas, muchas adultas y muchas mujeres de edad, y muchas mueren con ira, con dolor y con rabia hacia la vida que les tocó vivir y siempre están culpando a Dios. Y no es Dios, somos nosotros no, los que salimos de ahí a dañarnos después de que tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Adrianita, Dios te bendiga, Dios te guarde. está Muchas gracias, mi amor, te amamos, te bendecimos. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la vida tuya. Escribe tu libro, ahí sí que vale la pena contarlo, para que un día alguien que lo lea diga, no sé, mi historia está muy pequeñita comparada a la de Adriana o a la de Lili Duque. Muchas gracias, mi amor. Dios te bendiga. Nos vemos igualmente. próximamente en otro país. Así que no les voy a contar dónde, pero desde allá les estaremos saludando y les estaremos mandando mucho amor. Te amo, mija. Gracias, Te Dios te amo, mi bendiga. amor. Chao. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye bye.